Bueno, pues quiero explicar lo que significa la novela, lo que yo quería contar en la novela El Camino al Paraíso. Mm, Cuando digo que es una historia sobre el amor como experiencia de lo sagrado, me estoy refiriendo a un suceso, a una historia en la cual, al experimentar el amor, el héroe sube un nivel de conciencia y se sitúa en un plano superior al que estaba anteriormente. Y es un camino que, como muchas veces sucede en la vida, no tiene vuelta atrás. Yo manejo ahí dos referentes. Ha pasado un camión, ¿no? Esto no es una moto. Yo manejo ahí dos referentes. Un referente es Pygmalion, la novela de Bernard Shaw, más conocida por su versión teatral My Fair Lady. La conocéis, ¿verdad? Era un profesor también de literatura, en este caso un filólogo, como el profesor del Camino al Paraíso, y a lo que se dedicaba, lo que le gustaba hacer era ir por las calles detectando personas que hablaban en argot y que utilizaban palabras raras que él no conocía, y las iba anotando, iba coleccionando esas palabras. Y se encontró con una señorita que estaba vendiendo cerillas por la calle y decidió rescatarla de ese mundo, en cierto sentido sórdido, en el que ella se desenvolvía, y darle educación. Entonces se la llevó, no sé si a casa, no me acuerdo cómo fue eso. Le proporcionó refinamiento, educación, cultura, y la puso a vivir en una sociedad donde había esos valores, esas cualidades y esos rollos. Hubo un momento en el cual ella se hartó y tuvo una crisis y dijo: hasta aquí hemos llegado. Bueno, eso como en inglés, y en argot, pero en inglés. Y dice: ahora me vuelvo yo a mis calles a seguir vendiendo cerillas. ¿Sabes lo que pasó? Que no podía ya. Porque el camino de la educación, de la cultura, del refinamiento que había iniciado, es un camino que no tenía vuelta atrás. Esto es lo que pasa en la novela El Camino al Paraíso, que se inicia un camino sin retorno. Como decían antes del castillo del más allá, el castillo de irás y no volverás. Otro referente que manejo yo es el de Enkidu, en la epopeya de Gilgamesh, que sabéis que es mi primera novela. Bueno, no lo sabéis algunos, otros no. En el que hay una bestia terrible que es creada por los dioses para humillar al rey Gilgamesh de la ciudad de Uruk, que era un jovenzuelo tiránico y soberbio, además de lascivo. Y para civilizar a Enkidu, estamos con la misma historia, ¿eh? Estamos exactamente con la misma historia, que es la historia de la aculturación, la historia de la educación, la historia de la humanización y de la introducción de una persona más o menos salvaje, como era la vendedora de cerillas, que era una salvaje, o casi, en la sociedad de los hombres. Para transformar a Enkidu, que había sido creado, creo recordar que del barro, y vivía en la estepa con las gacelas, iba a los abrevaderos, bebía con ellas, mamaba de las ubres de las gacelas y vivía en perfecta convivencia con ellas. Para proporcionarle humanidad,
Y para que él pudiera vivir en la sociedad de los hombres, pues lo que planean los dioses es que tiene trato con una prostituta. Y entonces pues la prostituta aparece delante de él, lo provoca. Él no sabía lo que era eso porque era un ser creado por los dioses, pero no era asexuado. No, asexuado no. Entonces está conviviendo con la prostituta durante 7 días y 7 noches y también le pasa lo mismo que le había pasado a la vendedora de cerillas de Bernard Shaw, que llega un momento en el cual ella le dice, bueno, ven conmigo a Uruk, la ciudad de amplios mercados. Es un epíteto muy habitual, la ciudad de Uruk, de amplios mercados. Ya verás que allí todo es interesante, todo es bonito, todo es estimulante. Y él dice, no, eso nada. Y yo me vuelvo ahora mismo, yo no quiero ir a esa ciudad. De la misma forma que la cerillera tampoco quería seguir viviendo en aquella sociedad, supongo que victoriana, supongo. Entonces dice adiós y se va con la gacela, pero cuando llega con ellas, como ya tenía el olor de los hombres, perdón por la palabra hombre, tenía el olor de la mujer, el olor de los humanos, lo rechazan y tiene que resignarse a vivir en la ciudad porque el camino que había iniciado ya no tenía retorno. Esto es lo que pasa en la novela, el amor como experiencia de lo sagrado, el amor como no ejercicio gimnástico precisamente, sino como un sentimiento, como una emoción que nos hace, digamos, que levitar y que nos traspasa, como he dicho, de nivel. Y entonces es como Hernán Cortés cuando quemó las naves, que ya no hay vuelta atrás. Imposible. Esto es lo que se cuenta en esta historia. Y en relación con la referencia que se hace a la Divina Comedia, pues siempre me interesó mucho lo que se cuenta al principio en la Divina Comedia, que es que en la mitad de nuestra vida hay un bosque oscuro. Esto es algo que está muy relacionado con la psicología de Bruno Bettelheim, que fue un, valga la redundancia, psicólogo de Viena, que propuso la teoría de que, este es mi tema favorito, en cuanto me encuentro con alguien en una cafetería que está dispuesto a escuchar, pum, se lo suelto. Y pobre de él, o pobre de ella. Lo conté en una conferencia en 2012 o 13 o qué era, en Peñíscola. Él dice que cuando el héroe del cuento popular recorre un camino y tiene que lanzarse a una aventura para buscar un remedio milagroso, para buscar lo que sea, eso no está relatando un viaje en el espacio entre A y B, sino un viaje en el tiempo desde la juventud hasta la madurez. En la mitad de ese viaje siempre se encuentra con un bosque oscuro, curiosamente, igual que decía Dante, y ese bosque oscuro se identifica con las crisis personales de la edad mediana, que son abundantes, repetitivas y comunes. Todos conocemos a personas que están, o hemos estado nosotros también, o seguimos estando, da igual, en la edad mediana, algunos un poco por encima y otros un poco por debajo, y entonces te lo replanteas todo y tiendes a pensar que esa no es la vida que tú querías, te entran dudas, hay una dosis de sufrimiento y de temblor, y es curioso cómo se corresponde perfectamente con ese pensamiento de Dante en la Divina Comedia. Tenéis que recorrer un camino conmigo, que es el camino al paraíso. ¿Sí? Un gendarme hurgando en mis sentimientos, exigiendo disciplina, orden y claridad.
estructurando, perfilando, y la ignorancia de que yo ya me batía en retirada de todas aquellas cosas de la razón, y lo único que sentía era emoción, la más profunda, intensa y sobrecogedora emoción que había sentido nunca.